Tardes. En el día de hoy tocaremos una temática muy interesante. Lo dividiremos en tres partes. Primero hablaremos acerca de los grandes cambios de la Constitución Política de 1991. Continuaremos con los mecanismos de participación ciudadana y finalizaremos con los mecanismos de protección ciudadana. Para contextualizarnos un poco acerca del tema, hay que tener en cuenta de que a finales de la década de los 80 convergieron en el país tres importantes elementos para configurar una situación de crisis. En primer lugar, la crisis del Frente Nacionalista que se venía gestando desde los años 70. En segundo lugar, el deterioro del orden público debido al aumento de la delincuencia común, la violencia de los grupos armados y sobre todo, desde mediados de los 80, las mafias del narcotráfico que declararon la guerra al Estado colombiano para impedir su extradición a los Estados Unidos. Y en tercer y último lugar, la tendencia de la estructura económica colombiana a generar agudas desigualdades en la distribución del ingreso y altos niveles de pobreza. Fue entonces cuando un grupo de estudiantes universitarios, interpretando el sentir de la sociedad colombiana, lideró un movimiento para reformar el régimen político, y esto condujo durante el gobierno de César Gaviria a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1990. A la luz de estas circunstancias surge el significado de la Constitución del 91. ¿Qué buscaba esta Constitución? Primero, la paz. Segundo, la ampliación de la democracia y de los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos. Y finalmente, la búsqueda de una mayor equidad, entre otras. La búsqueda de esta paz generó principalmente la desmovilización de grupos armados que venían explorando negociaciones hace tiempo con gobiernos anteriores, con la condición de que podían participar de manera activa en la transformación de la sociedad. Los principales grupos que se desmovilizaron están el movimiento indígena Manuel Quintín Lame, el M-19 y finalmente el EPL, aunque hay que destacar de que aproximadamente el 10% de este movimiento guerrillero de Ejército de Liberación Popular no accedió a la desmovilización y actualmente tiene una disidencia, pero el gobierno colombiano no lo considera como un movimiento guerrillero, sino como una banda criminal organizada. Vamos con los principales cambios que trajo esta Constitución del 91 a la nación. Primero, se dio la libertad de culto para que las personas pudieran seguir otra religión aparte del catolicismo. También el ciudadano puede adelantar una acción de tutela ante un juez cuando sus derechos fundamentales se han vulnerado. Se creó la Fiscalía General de la Nación, ente importante para separar los procesos de investigar, acusar y juzgar. Se creó la Corte Constitucional para guardar la integridad y supremacía de la Constitución. Se crearon estados de excepción cuando hay guerra exterior, conmoción interior y estado de emergencias. Se autorizó la descentralización administrativa, en donde cada entidad territorial tiene una autonomía para manejar sus recursos económicos. Se dio reconocimiento de minorías étnicas y equidad de género. Se reconoció Colombia como un Estado social de derecho y se dio democracia participativa, en donde las personas eligen a sus representantes en el ámbito político, local y nacional. Asimismo, se adecuó la figura vicepresidencial, en la cual puede ser elegida durante 4 años por voto popular y en el mismo momento en que se elige el presidente. Se conformó la Defensoría del Pueblo, que es un órgano garante que promueve y defiende los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Y se creó el marco constitucional para la protección del medio ambiente para proteger riquezas naturales y culturales de la nación. Continuemos con los mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo el voto, que es un acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta moción, propuesta, candidato o selección de candidatos durante una votación de forma secreta o pública. Cabe destacar de que hay diferentes tipos de votos, pero en el video en este momento no vamos a profundizar. Continuemos. El plebiscito. El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la Constitución para que los colombianos participen en las decisiones políticas que los afectan. El referendo. El referendo es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace una norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Este mecanismo de participación ciudadana se puede llevar a cabo en las diferentes escalas como nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. La consulta popular, que es cuando se convoca al pueblo para que decida acerca de un aspecto de vital importancia.
El cabildo abierto, que es una reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Y la revocatoria de mandato, que es un procedimiento por el cual los electores pueden cesar de su cargo público a un funcionario electo antes del término de su respectivo periodo mediante votación directa. Continuemos con los mecanismos de protección ciudadana. Primero, la acción de tutela, que ya la mencionamos anteriormente, que es un mecanismo cuando los ciudadanos sienten que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Continuemos con otra, como las acciones populares de grupo, que buscan brindar al ciudadano la oportunidad de exigir a las autoridades el cumplimiento efectivo de una ley o de un acto administrativo. El derecho de petición, que son peticiones respetuosas de interés general o particular ante las autoridades públicas o particulares que cumplen alguna función pública, con el fin de que sean resueltas en un término perentorio y de forma efectiva. Las quejas, que es una manifestación de alguna inconformidad que eleva a una persona con relación a la conducta irregular de uno o varios servidores públicos por la forma en cómo él desarrolla sus funciones. Bueno, con esto finalizamos ya la temática de hoy, espero que les haya quedado muy claro y muchas gracias por su atención.